relacionar, así que vamos a ir. La primera parte me decís de estáfilo o estrepto. De estáfilo. Nico, ¿estreptos pudiste ver? Los vi muy superficial. Yo leí estáfilo y leí también estrepto, pero me complicó mucho estrepto, muy largo. Muy largo, bien. Bueno, yo les voy a decir más o menos porque lo que yo les pasé de estrepto era básicamente en la era 3, pero aproveché para pasárselo para que ustedes vean la clínica, vean cómo encaran una infección, que les pueda decir, bueno, háblame de una faringoamigdalitis y todo lo que vos consideres, la manifestación clínica, el diagnóstico, cómo vamos a realizar el diagnóstico, la toma de muestra. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Primero le voy a pedir a Fernanda, ya que vio estáfilo, que me pueda hablar las diferencias que ella observó en los estáfilos, las características que ella observó en los estáfilos. Nicolás, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que vos te puedas trabajar con respecto a los estáfilos? Vas a hablar de lo contrario, o sea, de los estreptos. Y para cerrar vamos a hablar de un caso, de cómo tomamos la muestra, cómo vemos la clínica, las características. Las diapositivas están muy buenas, las de estrepto están muy completas, así que ustedes es para que lo vuelvan y lo vuelvan a ver. Es más, cuando vamos a ERA 3, van a volver a agarrar esas diapositivas de los estreptos, así que por eso es bastante largo. Bueno, Fernanda, entonces me vas a hablar de las características de los estáfilos. ¿Qué es lo que pudiste leer, acordarte? Bueno, primero que son, o sea, es como que la forma que tienen es de redonda como cocos. Pueden estar tanto en forma de solitos o agrupados en racimos más que nada, que se conoce como racimo de uvas. Algo muy característico, los dos grupos que estamos viendo, ¿dónde los ubicamos? ¿Dónde nos vamos a ubicar estos dos grupos? En los gram positivos. Bien, según la tinción y según la composición de la pared, los gram positivos, pero ustedes saben que está el filum bacterias gram positivas, así que a este grupo o filum de bacterias gram positivas van a pertenecer estos dos géneros. Bien. Una vez que vos ya sabes que son bacterias gram positivas, vas a hablar de algo en general. Cómo se agrupan, la característica en su pared, el metabolismo que pueden llegar a tener, el medio de cultivo importante para ellos. Así. Bueno, tenemos tres especies que son las más importantes clínicamente, o sea que son patógenas para el ser humano. Staphylococcus aureus, Epidermidis y Saprophyticus. Creo que así. Bien, pero vos me dijiste tres importantes que son patógenos. Y yo te voy a corregir, porque hay uno muy importante que es patógeno. Los otros son flora normal. Ajá. Ahora, que lleguen a otros lugares y se conviertan en patógeno, eso lo clasifica como oportunista en otro sitio. ¿Sí? Entonces, como flora normal, vos vas a tener al epidermidis. El Saprophyticus no es flora normal, pero lo tenemos en vías urinarias en personas, mujeres jóvenes, pero puede incrementarse en esa zona y ahí va a ser un oportunista, ¿sí? En vías urinarias. Pero entonces no es miembro de la flora normal. No, a nivel urinario no. Ahora, la mujer joven lo puede albergar, fíjate vos lo que te digo, podés albergar y que este se convierta en patógeno en esa zona. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a decir, bueno, el aureus es patógeno, sí es patógeno, pero muchos de nosotros tenemos al aureus en la piel y no por eso tenemos una infección de piel. Hay personas que albergan el aureus de forma transitoria, nada más en la piel, pero como tienen la piel intacta, no se están raspando, no se están lastimando, el aureus no penetra. ¿Queda claro? Bien. Bien. No coloniza este tejido. Bien. Algo muy característico entre el aureus y el epidermidis, porque si yo tengo una infección en piel, tengo que poder saber que uno es flora normal y el otro puede ser un patógeno. Entonces, es un patógeno. Entonces, tengo que tener una prueba bioquímica que me lo pueda identificar. ¿Cuál es esa prueba bioquímica? La prueba de la coagulasa.
No. Pero, a ver, ¿cómo me dijiste? ¿Coagulasa o catalasa? Perdón. Coágulas. Ajá, bien. ¿Por qué la coagulasa? Para saber, porque uno es hemolítico y el otro no es hemolítico. El áureo es... Pero fíjate que están diciendo dos cosas. Estás diciendo dos cosas acá. Ajá. Porque estás diciendo hemolítico, que eso le pertenece a una parte de generar hemólisis, está bien, pero coagulasa es la que coagula el plasma. ¿Sí? Bueno, el aureus es coagulasa positiva, perfecto, que es el patógeno. De hecho, acuérdense, todos los estáfilos que sean patógenos son coagulasa positiva. Mientras que los estáfilos que no sean patógenos y que sean flora normal, ¿sí? Son coagulasa negativa. Eso ya lo sabemos. Ahora, el ser hemolítico o no, eso le da otra propiedad y es otra enzima la que te permite hacer la hemólisis. Bueno, ¿qué más tenemos? Estos que me hablaste de coagulasa negativa, ¿pueden ser patógenos en algún momento? Sí. ¿En qué situación? Cuando hay inmunosupresión. Bueno, pero también cuando colocamos un catéter, una sonda, no limpiamos la sonda y arrastramos flora normal, ¿sí? En niños también muy frecuente, niños muy pequeñitos, cuando pacientes internados que sean niños muy pequeñitos, también suele haber una infección por el epidermidis. Bueno, ¿qué más? Morfología, sí, Nicolás. El estafilococo epidermis puede ser que era característico en las válvulas protésicas. Sí, exactamente. Puede haber una infección ahí en las válvulas. Bien. Bueno, en cuanto a la morfología, ¿qué podemos decir? Ya creo que lo dije al principio que... Son esféricos. Bien, son esféricos, son redondos, se agrupan en forma de racimos irregulares, pero también podemos ver como tétradas, podemos ver como pares, ¿sí? Algo muy característico de ellos es que no son móviles, ¿sí? No son móviles. No forman esporas, porque los únicos formadores de esporas, yo ya se los dije, son los bacilos y los clostridios. En cuanto al fármaco, ¿qué les decía? Que la penicilina provocaba la lisis. ¿Y por qué? Porque son sensibles a beta-lactamasa. Porque son productores, son, claro, presentan beta-lactamasa. No, las beta-lactamasas son las enzimas que rompen al antibiótico beta-lactámico. El antibiótico beta-lactámico, un ejemplo es la penicilina. Entonces vos a tu paciente le das un beta-lactámico y viene bien. Pero ¿qué pasa en un tiempo? El antibiótico no le hace efecto al paciente. Entonces, ¿qué pensamos? Que ahora la bacteria seguramente se hizo resistente por presencia de beta-lactamasas. ¿Sí? Puede ser un ejemplo, ¿sí? Porque podés hacer resistencia por otra característica, que ellos también sintetizan y segregan. En cuanto al cultivo, ¿qué son ellos? ¿Cómo va a ser la condición? Son aerobios. Ajá. Por lo general hay unos que otros que son microaerófilos, que es que tengan una concentración muy pequeña de dióxido de carbono, entre el 5 y el 10%. La temperatura, por supuesto que es una temperatura corporal, y la colonia algo muy característico de que presenta. Es una forma redondita que vamos a ver en el cultivo, está elevada, brillante, mucoide, ¿sí? Mientras que en el aureus, algo que tiene característico es que va de un color gris a amarillo, ¿sí? El epidermidis va de gris a blanco, pero eso de ver el pigmento mucho no nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque es muy sugestivo, ¿sí? O sea, es de acuerdo a la persona y cómo lo ve. Entonces yo puedo ver el color quizás gris y bueno, como operador veo un color gris y el otro operador a lo mejor la ve a la colonia quizás blanca. Entonces eso es como, casi no te lo dicen los libros, pero uno no lo hace en cuanto al color, ¿no? Características de crecimiento.
van a crecer. Fermentan. Bien, fermentan los hidratos de carbono y producen ácidos. El ácido que genera es el ácido láctico y no desprenden gas, ¿sí? Esto también se los aclaro, ¿por qué? Porque los estreptos hacen lo mismo, fermentan hidratos de carbono y no producen gas. Y les dice que muchos que son patógenos de estos estáfilos generan algo muy importante que son sustancias extracelulares, toxinas y enzimas. Ya vamos a hablar de eso. Después, ¿qué más? Resisten, muy importante porque tienen una resistencia a la desecación, al calor, pero siempre en condiciones 30 minutos, por ejemplo, a una temperatura de 50 grados, durante 30 minutos, hasta ahí te resisten. Después más de eso ya no te resisten. Usando una solución de cloruro de sodio al 90%, bueno, pueden ser fácilmente inhibidas. Vamos a las componentes que ellos segregan, que los hace resistentes a ciertas condiciones. Por ejemplo, que la bacteria ya genere o sintetice las beta-lactamasas, y esto es una característica muy importante que suelen hacer los estáfilos, ¿sí? ¿Y qué hacen estas beta-lactamasas? Estas beta-lactamasas rompen el anillo beta-lactámico, ¿sí? Que suele tener el antibiótico penicilina. Entonces ya resisten a muchos de los componentes de los antibióticos que pertenecen a los beta-lactámicos, como la penicilina G, la ampicilina, ¿sí? La piperacilina, o sea, todo eso que ya esos fármacos, al tener resistencia a la bacteria, no me sirve. Lo puedo cambiar por otro fármaco, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Puedo cambiarlo por un macrólido? Sí, puedo cambiar por un macrólido. Uno que no sea tan fuerte, una eritromicina, por ejemplo, para una infección de piel, ¿sí? No me voy a ir a una clindamicina que es muy fuerte. ¿Por qué se los digo? Porque para una infección de piel, cuando una bacteria ya hizo resistencia el aureus para un beta-lactámico, ya no le van a dar penicilina al paciente, no le van a dar la ampicilina, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, a ver, ¿qué otro antibiótico bueno le puedo dar? Un macrólido, bien. Una eritromicina, no una clindamicina. La clindamicina es mucho más buena que el eritro, pero ¿cuál es el tema? Tiene afección a nivel intestinal. Una clindamicina, cuando ustedes consumen, vean si ustedes pueden comprar o si algún día tienen ese de poder acceder a la información de la clindamicina o verla ahora, van a buscarla en internet, van a ver que es un antibiótico que cuando llega al intestino, baja la flora normal del intestino, ¿sí? Obviamente se absorbe muy bien y llega hasta piel. Usted tiene una infección muy fuerte en el dedo gordo, en la piel, en el metatarso, bueno, puede llegar hasta hueso el antibiótico. Es muy bueno para infección de piel y huesos, la clindamicina. Pero ¿cuál es el tema? Lava la flora normal intestinal. Entonces baja la bacteria Escherichia coli, que era la que nos protege a nivel intestinal. ¿Y quién crece? Alguien que nosotros tenemos en muy bajita concentración, que es el Clostridium. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo tenemos Clostridium? Sí tenemos Clostridium en materia fecal, tenemos pero muy bajita concentración. Cuando decae la Escherichia coli, aumenta el Clostridium. Y ustedes saben que es esporulador. Entonces, es grave la infección por Clostridium si llegara a generar esto la clindamicina. Por eso es un antibiótico que ustedes van a ir y lo frecuente es que sí o sí se pida la receta del médico. No es un antibiótico que lo van a poder conseguir así fácilmente la clindamicina. Bien, esos son macrólidos, se los comento. La resistencia a la nafcilina también es otro. Metilcilina o oxacilina es independiente de la producción de beta-lactamasa. O sea, fíjense que mi bacteria ya hizo la síntesis de beta-lactamasa y puedo ir a darle otro antibiótico y bueno, sí, una oxacilina, una metilcilina, ¿sí? Es independiente de que la bacteria sintetice o no la beta-lactamasa. Pero ¿cuál es el tema? También hacen resistencia. Porque generalmente si la bacteria ya recibió el gen MECA, ¿qué hace este gen? Le otorga que ella pueda sintetizar una proteína a la bacteria. ¿Y qué proteína sintetiza? Una proteína que fija
los componentes asociados a la penicilina, pero con baja afinidad, pero los fija. Y al fijarlo, otorga resistencia a estos tipos de antibióticos. Bueno, ahí le dice, abajo le dice el punto 5, vamos, resistencia mediada por plásmido, puede tener resistencia a las tetraciclinas, eritromicina, que es un macrólido, o algunos aminoglucósidos. O sea, todo eso son los antibióticos que van a probar, el laboratorio va a probar a la hora de informarle al médico cómo dio el antibiograma, ¿sí? La estructura antigénica. Fernanda, ¿qué me podés hablar de la estructura antigénica? Ay, a ver. Esto es lo que sería cómo está compuesto el estafilococo. Ajá. Ajá. Bueno, tiene... ¿Quién le otorga la patogenicidad? No sé. Las proteínas. Fíjense que tienen componentes asociados al peptidoglicano, generan producción de ciertas sustancias también, tienen componentes de hidratos de carbono que son los polisacáridos. Hay una proteína que es una proteína A, componente de la pared celular, y lo tiene la cepa del áureo. Muy importante eso que yo les remarco en negrita, ¿sí? Que se acuerden que es un componente que le otorga patogenicidad. De hecho, pregunten los múltiples exámenes, les pregunta, componente que otorga patogenicidad o que otorga que sea un componente antigénico para la bacteria, y les da muchas opciones, proteína M, proteína A. ¿Ustedes qué van a marcar? La proteína A, porque la proteína M bien, está en el estrepto. Bien, esas son cosas que tienen que ir acordando. Y la proteína A puede ser que la función es reconocer o sea, la célula, la molécula de la matriz extracelular. Reconoce los componentes de la matriz extracelular para poder adherirse a esos componentes, ¿sí? Porque no solo le otorga patogenicidad. Acuérdense que la patogenicidad también tiene que ver con adhesión e invasión a epitelios, ¿sí? Bueno, le dice que algunas cepas del aureus tienen cápsula, algunas, no todas, eso acuérdense. Algunas cepas del aureus tienen cápsula, y si tienen cápsula, por supuesto que va a inhibir la fagocitosis, va a ser mucho más virulenta esa cepa. Si la cepa no tiene cápsula, es más fácil que logremos combatir con la fagocitosis. Como tienen cápsula, evade la fagocitosis, evade nuestros polimorfonucleares, y por lo general, ¿qué hacemos? Sintetizamos anticuerpos contra los componentes de la cápsula, ¿sí? O sea que también es un factor antigénico. Bueno, ¿qué más tenemos? El aureus tiene la coagulasa, un factor de aglutinación. Fíjate que eso es muy importante. La coagulasa es un factor de aglutinación. ¿Y qué significa esa aglutinación? Porque vos me relacionaste con la beta-hemólisis, que nada que ver la beta-hemólisis. Aglutinación quiere decir que en esa proteína que va a liberar, lo que va a hacer es, de forma no enzimática, va a actuar sobre el fibrinógeno. Entonces vos tenías que, para activar el fibrinógeno en lo que es el sistema de coagulación, nosotros teníamos que tener factores. Factor 11, factor 10, factor 9, factor 8, todos los factores que tenemos tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca. Pero eso es nuestro. Pero ¿qué hace la bacteria para activar nuestro fibrinógeno que tenemos nosotros en la sangre? ¿Qué es lo que hace? Tiene una proteína que secreta y activa, sin que vos necesites factores de coagulación, activa el fibrinógeno, lo convierte en fibrina y va formando las mallas de fibrina. Va coagulando el plasma, ¿sí? ¿Queda claro? Y ahí se agregan las bacterias. Eso es el tema de que poder hacer esto es que permita a la bacteria poder colonizar varios sitios. Porque fíjate vos que al estar coagulando el plasma va a permitir adherirse o acordate que el coágulo se fija a un epitelio, no es que queda el coágulo solo en la sangre, el coágulo se va adhiriendo al epitelio. Entonces lo que hace la bacteria permite que al coagularse al formarse ese coágulo, pueda colonizar esos tejidos mucho más fácil, ¿sí? Bien. En cuanto a las toxinas,
y enzimas que libera. Bueno, acá que pudiste ver, muy importante, catalasa y las exotoxinas. Sé que la catalasa es característica de esta y la va a diferenciar de los estreptos, por ejemplo. Bien, o sea que es una prueba bioquímica rápida para yo poder dividir estas gran negativas, estas gran positivas para poder dividirlas en dos. Ya tengo los dos grupos, ¿sí? Porque vos tenés todas que son gran positivas, pero yo no sé qué tipo de gran positivas son. Entonces, para saber un poquito más de ellas y estar seguro de lo que yo estoy viendo, si es una cadena, si es un racimo, y bueno, le larguemos una prueba bioquímica como la catalasa. Si es catalasa positiva será tanto y si es catalasa negativa será tanto, ¿sí? Los estreptos negativos, los estafilos positivos. En cuanto a la coagulasa, ya lo dijimos, una proteína semejante es una enzima que activa lo que es la coagulación. Y fíjate que esto también lo hacemos en el laboratorio. Nosotros tomamos muestra del paciente. Al tomar muestra del paciente, esa muestra que tomamos de la sangre del paciente le colocamos un anticoagulante que es oxalato o citrato, ese es el anticoagulante. Entonces fíjate que yo te saco sangre, Fernanda, y si yo no le pongo el anticoagulante, oxalato o citrato, ¿qué pasa con tu sangre? Va a coagular. Yo te saco sangre con la jeringa. Sí. Si yo en esos momentos no volteo la sangre en un tubo que tiene oxalato o citrato, la sangre en la jeringa se me vuelve dura, o sea, se me va formando coágulos. No es que queda completamente sólida, no, sino que se va formando como coágulos, ¿sí? Y va quedando así y me va a costar sacar tu sangre de la jeringa y voltearla al tubo. Entonces lo que hacemos nosotros es, sacamos sangre con la jeringa, inmediatamente la pasamos a un tubo que tiene oxalato o citrato. Y esa sangre va a quedar siempre líquida. Entonces yo la dejo asentada en la mesada, voy a las 2 o 3 horas, la vuelvo a homogeneizar y es líquida. Es líquida, en ningún momento voy a haber presencia de coágulo. ¿Qué hace cuando nosotros cuando vemos y queremos comprobar que la bacteria que tenemos es coagulasa positiva o coagulasa negativa? Tomamos esa muestra que no está coagulada, que está con el anticoagulante, y mandamos un poquito de cultivo que tenemos en el laboratorio, o sea, del cultivo de tu muestra de piel. Ya tomamos tu piel, tomamos la lesión de la piel, hicimos la estriación, creció la bacteria en ese cultivo, pero no podemos saber si es coagulasa positiva o negativa. ¿Cómo podemos poner en evidencia esto? Con la misma muestra de suero que tenemos del paciente. Tomamos un poquito del cultivo, ¿sí? Una colonia, y la homogeneizamos con ese suero, que es, como te digo, no tiene coágulos. Y si nosotros empezamos a ver la formación de coágulos, fíjate que es solamente por colocar una colonia y se van formando los coágulos. Bueno, eso significa o evidencia que tiene la proteína que va a coagular el plasma. Es presencia de estáfilos, lo que tenés en piel. Mientras que, si yo pongo esa muestra de cultivo que te acabo de sacar, la pongo en el tubo que tiene el plasma sin coagular y no se coagula, entre los primeros 20 a 30 minutos no se coagula, ¿qué digo yo? Que es negativa. Es una coagulasa negativa y sospecho de qué puede ser. Del epidermis o... Puede ser si estamos dentro de los estáfilos, puede ser una epidermis, ¿sí? ¿Queda claro? Bien. Sí. Bueno, vamos con las exotoxinas. Tiene toxinas varias, toxinas alfa, toxinas beta. La toxina alfa genera hemolisinas potentes. La toxina beta que degrada lo que es la 5-mielina, un lípido muy importante, incluido en los eritrocitos y en varias células del sistema nuestro. Y tiene la toxina delta, que generalmente es lábil. La toxina delta no la estudiamos, pero sí la toxina alfa y beta. En cuanto a las exotoxinas exfoliativas que va a liberar, acá tenés la toxina A y la toxina B. La toxina A, comparada con la beta, es termoestable. ¿Bien?
mientras que Bien. la B es termolábil. Son toxinas epidermolíticas, producen descamación de la piel. Acuérdense que justamente la lesión de mi paciente va a ser descamativa, va a ser supurativa seguramente la lesión de la piel de mi paciente. Y por último tenés aquellas que libera que van a causar el síndrome de shock tóxico. ¿Pudieron ver o buscar eso? No. Bueno, después cuando tengan un tiempito, cuando terminen antes de dormir, vayan a buscar videos en las cuales se da una infección de síndrome de shock tóxico. Es gravísimo, ¿sí? El paciente, y todo empieza por una infección común, que uno la podría haber controlado, ¿sí? Con el aumento de la temperatura, la característica de toda infección que es supurativa, la podría haber controlado. Y fíjense cómo termina este paciente o estos pacientes que tienen este síndrome de shock tóxico. Bueno, y en cuanto a las exotoxinas múltiples, variadas, relacionadas con este shock tóxico, por lo general son toxinas que también son importantes para ir a alterar lo que es el epitelio intestinal, darían como una intoxicación alimentaria, la característica intoxicación alimentaria, producida por la toxina que le liberó el aureus en ciertos alimentos que tienen mucho carbohidrato, porque el aureus lo que hace es alimentarse de los carbohidratos, fermenta los carbohidratos y produce ácidos. Bueno, vamos a ir, como ya más o menos saben, la manifestación clínica es muy importante que ustedes la sepan. Igual, de todas maneras, la manifestación clínica la tienen que ver en la era 3. Pero esto tiene todo, o sea, para que ustedes ya se vayan integrando, que es lo que vamos a ir viendo en el paciente. Relacionado siempre con una infección del folículo piloso, que se va llenando de grasa, de grasitud, y eso es muy bueno para que colonice un aureus, ¿sí? Va desde una infección, como les digo, va desde una infección que puede ser como un granito hasta una infección más profunda y supurativa, ¿sí? Bien. El tema de cuando uno hace una prueba de diagnóstico en el laboratorio, hay que tener en cuenta el tipo de muestra que vamos a tomar. Si la lesión tiene pus, ¿sí? Es una lesión de tipo supurativa, tendré que tomarlo con jeringa, lo hace el médico a esta toma de muestra. Si es una infección más profunda, tendré que tomar muestra de sangre dependiendo cuál es la técnica que quieras realizarle. Un aspirado traqueal o un líquido cefalorraquídeo, dependiendo el tipo de manifestación clínica que tenga mi paciente. Ya lo dijimos. Un shock tóxico, seguramente una muestra de sangre. En el caso de tomamos esta muestra, ¿qué hacemos? Podemos hacer un frotis para ver la presencia de los estáfilos. Hay que poder diferenciarlos. Nosotros ya dijimos que presentaban forma de cocos. Según la tinción de Gram, son gram positivos y a su vez film gram positivo en su pared. Lo podemos diferenciar a estos de los estreptos a la hora de ver la agrupación. Yo a estos los veo en qué forma, en forma de racimo, a los estreptos los veo en forma de cadena. Pero no puedo distinguir lo que son patógenos de los no patógenos con una simple un examen microscópico. No puedo distinguir un patógeno de una flora normal. Tengo que realizar un cultivo. Voy a tomar esa muestra. Una vez que tome la muestra, realizo el cultivo. Tengo que poner en evidencia que sea qué tipo de característica tiene que ser. Lo voy a cultivar en agar sangre. Mínimo 18 horas, máximo 24, que es lo que hacen, lo cultivan hoy y lo ven mañana el cultivo. Lo colocamos a 37 grados centígrados. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué teníamos que ver? La hemólisis. Bien, una hemólisis, pero dependiendo. ¿Por qué depende? ¿Por qué depende?
porque si es el epidermidis no genera beta-hemólisis. Claro. ¿Sí? Entonces va a depender, no porque yo no vea hemólisis voy a descartar una infección por un estáfilo, no, porque puede ser el epidermidis que no genera la beta-hemólisis. Bueno, en cuanto a la prueba de la catalasa, es muy importante para diferenciarlo, como dijimos, de que los que son catalasa positiva de los que son catalasa negativa. También ahí, ¿sí? Sí. La catalasa era ¿de qué tipo? ¿Cómo era acá? ¿Negativa? No, son catalasa positiva, mientras claro. que los otros son, los estreptos son negativos. Claro, sí. Acuérdense, los estreptos son negativos. Y acá cuando les comenten, ¿y cómo se dan cuenta que tiene o no? Bueno, consiste en esto, las bacterias, los estáfilos, tienen una enzima que se llama catalasa. ¿Qué hace la catalasa? Lo que nosotros hacemos es colocar una gotita de agua, de peróxido de hidrógeno, quiero decir, o agua oxigenada, coloco una gotita que tiene que ser al 3%. Es el mismo peróxido de hidrógeno que tienen en su casa, ¿sí? Que abren el botiquín, lo ven, echan una gotita. Es más, no sé, cuando se cortaron, se lesionan, se pinchan con algo, ¿no les dicen que se tiren una gotita de eso? ¿Sí? ¿Y ven burbuja? Sí, automáticamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? Que haya presencia de estáfilo. Y sí, la piel tiene estáfilo, que es el epidermidis, pero también puedo tener una infección por un áureo, entonces me aseguro de tirar esa gotita y poder evidenciar la presencia, ¿sí? de que esta bacteria tenga la enzima. Todos los estáfilos tienen la enzima catalasa, mientras que los estreptos no. Ahora el tema es, bueno, ya sé que es catalasa positiva, pero no sé si es en epidermidis o es un áureo. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar? Con otra prueba bioquímica que es la coagulasa, que es la que coagulaba el plasma, ¿sí? El plasma citratado, o sea, el plasma con el anticoagulante. Que sé que el epidermidis o cualquiera que sea flora normal no coagula el plasma. Exactamente, no coagula el plasma, mientras que el aureus sí coagula el plasma. Bien, hasta acá, muy bien. Vamos a los estreptos. Necesito que obviamente sepan la manifestación clínica, que encaren un caso clínico después. Estrepto. Bueno, son cocos gram positivo, microaerófilo, son catalasa negativo. Bueno, se disponen, a la diferencia de los estáfilos, estos se disponen en pares o en cadena y a su vez se subdividen en diferentes grupos también. Y bueno, que están distribuidos ampliamente en la naturaleza y son miembros de la flora normal. Bien. Y bueno, y afectan el tracto respiratorio y la boca. En la boca tenemos muchos estreptos. Bien. ¿Y qué te dice acá? Es muy importante para colonizar, los estreptos colonizan muy bien pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Sí. En cuanto a la división, ya la dijiste, muy bien. En cadenas pueden estar aislados, inclusive. Una consulta. Sí. ¿Son todos microaerófilos? ¿Todos No, los estreptos? no todos. No. Los estreptos no todos son microaerófilos. Tenés algunos que sí, otros que no. Eso tiene que ver ya con la característica de cada uno de ellos. ¿Bien? Bueno. Bien. Clasificación de los estreptococos. ¿Esto es importante? Sí, esto es lo más importante. Hemólisis. Acá vamos a tener que algunos tienen una hemólisis incompleta, que sería la hemólisis alfa. Hemólisis total, que sería la beta, y las que no presentan hemólisis o que se llama hemólisis gamma. Y según la clasificación de Lancelfield, es estudiar un hidrato de carbono que tiene en la pared. Entonces nosotros vamos a estudiar este hidrato de carbono. Y van a ver que tienen la clasificación que van de la A a la H o la K a la B.
Es muy frecuente, los que causan infecciones tienen el hidrato de carbono de tipo A, B, C, G y D. Vamos a ver eso, que son los beta-hemolíticos. Dijimos, tienen A, B, C y G un hidrato de carbono. El D tiene un ácido teicoico. Bien. Sigan, según la clasificación de Lancelot, dice que el grupo A tiene una rhabnosa N-acetilglucosamina, muy importante. Acuérdense, aunque sea del grupo A, no importa el resto. ¿Sí? El grupo Ahí, A es importante. esa sería la composición, digamos, de la pared. Ese es el hidrato de carbono que recién Claro. dijimos. ¿Sí? Lo va a tener en la pared, que es N-acetilglucosamina. El B tiene glucosamina sola, el C tiene galactosamina, el D tiene, como dijimos, el teicoico, el ácido teicoico, y el resto no importa. Vamos a la taxonomía. ¿Vieron que acá arriba dice Streptococcus streptococcus? ¿Quién me puede decir eso? ¿Uno significa una cosa y el otro significa otra o es lo mismo? Yo pensé que eran lo mismo, no sé. No. Cuando ustedes escriben Streptococcus, significa género. Cuando ustedes escriben Streptococcus, significa agrupación. ¿Qué tipo de agrupación tiene? En cadena, ¿sí? Entonces, y acá les dice entonces, todos los Streptococcus, o sea, el género Streptococcus, presenta una disposición todas en cadena. Eso quiere decir. La taxonomía que vamos a ver, estamos en el filo Firmicutes, la clase Bacilli, el orden Lactobacilliae, la familia Streptococcaceae, el género Streptococcus, y tenemos varias especies. Y especies que importan acá es el Agalactiae, el Mutans, el Pneumoniae, el Piógena, ¿sí? Y el Viridans. Esos son los más importantes. Los de mayor importancia clínica serían. Por supuesto, y de ellos el Piógena y el Pneumoniae, si quieren. Bueno, ¿qué más tenemos? Cambios taxonómicos de cocos gram positivos. Para poder ver y saber a qué taxonomía, llegar a la clasificación bien y decir, bueno, estoy dentro de la especie Viridans o estoy dentro de la especie tal. ¿Qué se hizo? Se hizo por pruebas de biología molecular, se pudo estudiar todo esto y ver en base al genoma ya directamente, ¿no? Que es la hibridación DNA-DNA, DNA-RNA, la secuencia del gen, las proteínas celulares totales. Todas estas pruebas por biología molecular se hizo para buscar una taxonomía para estos cocos gram positivos. No estudian eso ustedes, pero es para que sepan. El análisis secuencial del ARN ribosomal permitió, fíjense, abrir mucho, clasificar muy bien a estos patógenos, a los que son piogénicos y los diferentes grupos que tenemos dentro de los estreptococos, ¿sí? Son bastantes. Y uno simplemente hasta el momento conocía un piógena, conocía un viridans, un mutans, pero hay muchísimos. El mitis, ¿sí? El salivarums. En cuanto a los cambios taxonómicos y la nomenclatura, para hablar a grandes rasgos y no olvidarnos, vamos a decir ejemplos de beta-hemolítico, vamos a decir ejemplos de no beta-hemolítico. Eso es lo que me importa a mí que ustedes sepan ahora ya. Y dentro de esto, fíjense que los beta-hemolíticos sería un Piógena, una Galactiae, ¿sí? Esos son los más importantes. Ahí le dice también Dis Agalactiae, subespecie Dis Galactiae. Después tienen el Streptococcus Dis Galactiae, subespecie Ximilis, ¿sí? Dentro de los estreptococos no beta-hemolíticos, ¿cuáles tenemos? El Streptococcus pneumoniae, el más importante, el pneumoniae, pero sepan que también está el viridans dentro de él. Bien, en el laboratorio y los taxonomistas, ¿qué es lo que hacen? Para poder decir, bueno, estoy en presencia de este, del otro, ver, evidenciar esa hemólisis que dijimos recién, cultivando nuestra muestra en agar sangre. Estudiar, por supuesto, el carbohidrato C,
¿Se acuerdan que según la clasificación de Lancelot, ¿a dónde está el Streptococcus pyogenes? En el A. Ajá, en el grupo A. ¿Qué se acuerdan cómo era? Era N-acetilglucosamina. Ajá, bien. Características fenotípicas y métodos de biología molecular, eso ya no lo hacemos, ¿sí? Grupo 1 de los estreptococos piogénicos, fíjense, grupo A, el piógena, grupo B, el Agalactiae, ¿sí? Colonias formadoras son las colonias piogénicas, acuérdense que son beta hemolíticos estos dos, ¿sí? Pero fíjense que se diferencian porque uno es del grupo A y el otro es del grupo B. ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, Y cuando son colonias muy grandes, se suelen ver más de 0,5 milímetros, muy bien marcadas en el agar. Sí, decime. No, ahí ya entendí. Y en el caso de los, bueno, ahí tienen las colonias cuando son más pequeñitas, que pueden ser otros beta hemolíticos, pero suelen ser colonias más pequeñitas, pueden tener antígenos del grupo A, antígenos del grupo C y G, y ahí tienen un ejemplo, el Streptococcus anginosus, ¿bien? Pero este no lo estudian ustedes no estudian ninguno de esos. Bueno, de los no beta hemolíticos, ¿se acuerdan uno muy importante? Dos le nombré muy importantes. El neumoniae y el viridans. ¿Sí? Bien, pero fíjense que le dice no beta hemolítico, por ser que hay una diferencia muy importante entre el viridans y el neumoniae. El neumoniae es una colonia tipo ¿qué? Hemólisis incompleta. Alfa. Mientras que el viridans, exactamente, mientras que el viridans pueden ver o no van a ver la colonia directamente como con hemólisis, o la pueden ver ligeramente incompleta. ¿Queda claro? Y ahí sería gamma, digamos, el no hemolítico. Claro, el no hemolítico sería un verdaderamente gamma hemólisis. Bueno, características del género que ustedes ya la nombraron, esférica, ovoide, pueden estar en pares o en cadenas, son inmóviles, igual que los estáfilos, así que vamos a ir viendo esas igualdades o diferencias contra los estáfilos. No esporuladores, igual que los estáfilos. Y en caso del metabolismo, ¿cómo era? ¿Cómo eran los otros, los estáfilos? Fermentativo. Son fermentativos, exactamente lo mismo que esto. ¿Y el requerimiento de oxígeno? Los otros son aerobios. Los otros son aerobios y estos son anaerobios facultativos. Estos van a crecer en ausencia de oxígeno, pero si hay oxígeno van a crecer igual. Quimio organotrófo. ¿Qué significa quimio organotrófo? ¿Cómo es la fuente de carbono y la fuente de energía? Porque eso está bien. Cuando ustedes hablan quimio organotrofo o quimio litótrofo, hablan de una fuente o de carbono y de energía. La fuente de carbono es la masa, ¿sí? Y la fuente de energía es la síntesis con la que van a realizar la ganancia de ATP. Significa que la fuente de carbono es orgánica y la fuente de energía es química. Entonces, como es fuente de carbono orgánica y química, van a usar directamente una misma molécula, que es carbono, fermentar algún hidrato de carbono. Eso significa. ¿Sí? Bueno, si fuera quimiolitotrofa, ¿qué sería? Quimiolitotrofa. Que utilizan los compuestos inorgánicos, al contrario. Bueno, exactamente. La fuente quimio es porque la fuente de carbono es química, una sustancia que puede ser una molécula Sintética. de glucosa.
Una molécula de glucosa puede ser la química, por reacciones químicas, como una glucólisis, ellos pueden obtener ese componente de carbono. Ahora, lito significa que la fuente de energía va a ser inorgánica. Eso significa, ¿sí? Bueno, en realidad estas bacterias son, la mayoría quimio-organotrófas, acuérdense. Requerimiento nutricional, complejos, son exigentes, a diferencia de los estáfilos, que son no exigentes los estáfilos. Y fíjense algo muy característico. Hay algunos de ellos, y esto es importante que sepan, algunos, no todos, ya cuando vayan más adelante van a ver, algunos requieren dióxido de carbono al 5%, o sea que va a haber dentro de esto, de este género, va a haber especies que sean microaerófilas. El metabolismo es fermentativo, o sea, consumen un hidrato de carbono, lo fermentan y forman un ácido. Pero igual lo mismo sucedía en los estáfilos. Ahora, ¿hay producción de gas? No hay. ¿Y en los estáfilos cómo era? También sin producción de gas. Bien, sin producción de gas. Catalasa, acá negativa, en los estáfilos positiva, porque el estáfilo coagula el plasma, ¿sí? El crecimiento a la temperatura de 37 grados, sí, igual que los otros. Los estreptos con mayor importancia médica, estos los tienen que saber. Dijimos, el Piógena, que sería del grupo A, el A-galactea, que sería del grupo B, ambos dos son Hemolítico. beta hemolíticos. El bis-A-galactea también es beta hemolítico, pero es del grupo C, el bovis y todos los otros. Ahora, el neumonía y el viridans, ¿beta hemolítico o no hemolítico? No hemolítico. ¿Con hemólisis incompleta o sin Alfa, hemólisis? digamos, alfa, el neumonía podía ser alfa hemolítico y el viridan podía ser alfa o directamente no hemolítico. Bien. La importancia médica no, sería siempre el Piógena, y veamos por qué. Antes de ver las características de una manifestación, nosotros sabemos que genera una beta hemólisis, que es el más patógeno dentro del género de los estreptos, responsable de una variedad y diversidad de infecciones que van desde piel, en sangre, en hueso, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los pulmones. Y fíjense, el Piógena, cultivo, agar sangre, sí, quiero ver la hemólisis. ¿Qué tiene que tener para generar una hemólisis? ¿Se acuerdan? ¿Pudieron ver más adelante? ¿Cuál es el responsable para que el Piógena sea beta hemolítico? ¿Puede ser la enzima que tenía? Sí. Había una con H que empezaba, hemolicina, ¿puede ser? Tenés las hemolicinas, tenés las streptolicina O y streptolicina S. Esa es la que necesito, es sin H, la streptolicina. Streptolicina O y streptolicina S. Y fíjense que en el laboratorio, una prueba muy rápida que se hace en el laboratorio es ver los anticuerpos contra la streptolicina, ¿sí? ¿Y qué streptolicina será? Ahí hay una que es termolábil y hay una que es termoestable. Y es importante que sepan eso porque es una prueba bioquímica rápida del laboratorio que la suelen pedir los médicos. En vez de esperar el cultivo, que tengo que esperar de 24 a 48 horas hasta que se haga el cultivo, la prueba bioquímica y el antibiograma, y 3 días más o menos hasta que sepa el antibiograma. Mientras que una prueba de laboratorio la puedo saber ya. Bueno, entre las estructuras bacterianas que involucran lo que es la virulencia, fíjense, todas las proteínas que tiene para degradar e invadir tejidos. Invade tejidos. Secreta streptolicinas, es la streptolicina O y la streptolicina S. La neuroaminidasa, la hialuronidasa, streptoquinasa, streptodornasa, las exotoxinas piógenas, y ahí vuelve a repetir la DNasa, la proteína N. Sí. Tenía también la diferencia, creo que la cápsula, por lo que
tenía ácido hialurónico en la composición. Sí, la cápsula tiene ácido hialurónico, bien, muy importante. En cuanto a la estructura del piógena, más adelante te dice el peptidoglicano, tiene estos carbohidratos que, acuérdate que es el carbohidrato de tipo C, que era la N-acetilglucosamina. Ustedes simplemente acuérdense que es una glucosamina y unida a una rafnosa. Bueno, en cuanto a la cápsula, le otorga patogenicidad siempre, eso ya lo saben, y si hay patogenicidad va a haber presencia de anticuerpos, ¿sí? Los factores de virulencia, si ustedes hacen un aumento, ¿qué van a ver? Factores que excreta, factores que libera, ya dijimos. Exotoxinas, ¿cuáles serían las exotoxinas? A, B y C. Las streptolicinas, ahí les dice streptolicina O y streptolicina S. Streptoquinasa, la amilasa, porque es muy importante para que vaya rompiendo el almidón, ¿sí? Y vaya consumiendo la glucosa y fermentando la glucosa para producir ácido láctico. Y fíjense, algo que también tiene es la C5A peptidasa. ¿Qué me pueden decir de esa? C5A peptidasa. Ayudaba a la evasión de la fagocitosis, había leído. Bueno, exactamente, evade los mecanismos de fagocitosis, pero la C5A era un componente muy importante para el sistema de complemento, así que sí, va a evadir lo que es el sistema de complemento, tanto vía clásica como vía alternativa. Vamos a ver mecanismos de daño y los factores de virulencia que tiene. Mecanismo de daño: puede adherirse, genera toxicidad, libera enzimas, y dentro de los que permite la adhesión, la proteína M, la proteína F, los ácidos lipoteicoicos, proteína de fijación a los anticuerpos de tipo IgG, los que le otorgan toxicidad, la streptolicina O, la streptolicina S, mientras que una es termolábil y la otra es termoestable. También que tenemos las toxinas, que serían las toxinas A, B y C, streptococáceas, y las enzimas, que son las streptoquinasas, las hialuronidasas, nucleasas, las que rompen la C5A del complemento. La proteína M también tiene la capacidad de actuar como enzima, ya van a ver, y el mismo ácido hialurónico de la pared, el ácido hialurónico de la cápsula. Factor de virulencia: la cápsula resiste la fagocitosis, permite adherirse a la faringe, al epitelio de la faringe, y es una infección que va invadiendo epitelios, ¿sí? Vamos a pasar a la otra, la proteína M. Son cadenas polipeptídicas que van enrolladas en forma de hélice, que van a salir desde la pared. ¿Qué tiene de característica la proteína M? ¿Alguno pudo leer esto? Yo busqué en internet y bueno, me salió que eran proteínas monoclonales de la sangre o la orina y que eran las proteínas de Benson-John. Claro, bueno, pero vos lo que buscaste es la que nosotros sintetizamos. Claro. Bueno, la bacteria sintetiza las proteínas M, que mirá, lo que vos estás hablando y está bueno, son que nosotros también tenemos proteínas M, pero que son parecidas a las que sintetiza el piógeno. Y ese es el tema, ya que lo buscaste te lo comento. El piógeno sintetiza esta proteína M, que inmediatamente apenas se sintetiza y se secreta o lo tienen presente en la pared. ¿Nosotros qué hacemos? Sintetizamos anticuerpos, porque acuérdense que le otorga patogenicidad, virulencia. Sintetizamos anticuerpos porque es un componente antigénico para nosotros. Al tener la presencia de anticuerpos, ¿qué dijimos nosotros recién? Que la persona también tiene proteínas muy parecidas a la proteína M del estreptococo. En realidad ellos se parecen a la nuestra, ¿sí? Entonces, la presencia de anticuerpos, al ser casi semejante en estructura, esos anticuerpos terminan. Si un paciente tiene una infección estreptocócica y no la logra combatir y constantemente tiene infecciones recurrentes por este piógeno, ¿qué hacemos? Empezamos a generar más títulos altos de los anticuerpos. Y esos anticuerpos lamentablemente van a reaccionar con proteínas parecidas a la nuestra, ¿sí? Proteínas que son nuestras parecidas a esa proteína del estrepto.
eso causa lo que es una infección complicada post-estreptocócica, que son infecciones no supurativas, ¿sí? ¿Pudieron leer estas infecciones no supurativas? ¿No? No. Las infecciones, una infección supurativa, ¿cuál sería? Nómbrenme una infección supurativa por el piógeno. ¿Una otitis? ¿Cómo? ¿Una otitis puede ser? Una otitis, una sinusitis, una faringitis. Son infecciones supurativas, ¿sí? Una infección supurativa complicada. Con descamación, una escarlatina, por ejemplo, ¿sí? Y una infección ya más grave, crónica, de mayor tiempo, en los años ya se fue dando, por eso es crónica, y fue generando una infección recurrente el paciente y no la fue curando a cada una de estas infecciones que se fue dando por el piógeno. El tema es que el paciente termina con títulos muy altos de anticuerpos y esto genera un daño en nosotros, ya sea a nivel del corazón y a nivel del riñón, o a nivel del riñón, porque no va a tener las dos cosas, va a dar o una o la otra. ¿Se acuerdan cuáles? Las no supurativas, entonces, complicadas, crónicas, no supurativas. No. No se me viene ahora. Ahí la tienen abajo, en la misma hoja donde dice proteína M, en la tercera columna abajo. Esas son infecciones no supurativas dadas por presencia de anticuerpos. Anticuerpos que en vez de ir a combatir al patógeno, terminan dañando a nosotros. Es como si fuera una enfermedad autoinmune. Una glomerulonefritis o una fiebre reumática si ataca al corazón. ¿Bien? Bien. Bueno, eso sucede, se los comento porque hay veces que el niño a los 10, 8 años agarra una infección, una faringitis o una faringoamigdalitis por un piógeno. Entonces va al médico, el médico le hace todo el estudio. Acuérdense cómo se ve la característica inflamación de la faringe, ¿sí? En forma de fresas se suelen ver las lesiones. ¿Eso sería la lengua en fresa? Exactamente, lengua en fresa, o puedes verla en las amígdalas. Cuando se ve esto, el médico lo primero que sospecha es el piógeno y encima le da esta, ¿sí? Donde es muy frecuente la infección por piógeno, por agarrar, por meterse las manos, no lavarse, tocar cosas contaminadas, contagiadas con este patógeno. Entonces, cuando ven ese tipo de lesiones, el médico le pide un cultivo o le pide directamente una prueba serológica rápida, ¿sí? Que es la prueba ASO. Ya van a ver en qué consiste esa prueba ASO. Y o le va a pedir el cultivo que, bueno, hay que tardar tiempo, ¿sí? Vamos a tener de 24, 48 a 72 horas. Bueno, una vez que el médico sepa, le va a recetar el antibiótico. El antibiótico, cuando ustedes compran ese antibiótico, ven que viene 8 cápsulas. Estas 8 cápsulas te duran aproximadamente 3 días. Al tercer día, el paciente ya se curó con esos antibióticos, con ese tipo de antibióticos. Pero ¿cuál es el tema? Este patógeno necesita que el antibiótico tenga un tiempo de 10 días, ¿sí? Entonces el médico le receta el antibiótico para 10 días. Tiene que estar los 10 días con el antibiótico. Y el niño al tercer día ya no tiene síntomas, lo que no quiere decir que no tenga el patógeno. Todavía el patógeno lo tiene. ¿Qué hace la madre? En vez de comprar otra caja del mismo antibiótico, ya está, el niño se curó porque no tiene síntomas, no tiene secreción, no le duele nada. Y ahí el patógeno está y vuelve a proliferar, vuelve a crecer, vuelve a invadir, y la madre al mes siguiente vuelve a comprar el mismo antibiótico y hace exactamente lo mismo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el niño va generando títulos cada vez más altos de anticuerpos. ¿Qué va a pasar con esto? Son infecciones recurrentes. ¿Qué va a pasar con esto? El niño va a tener títulos muy, muy altos de anticuerpos
que es contra la proteína M. Y en vez de atacar al patógeno, va a ir a atacar a la proteína M que está en corazón o la proteína M que está en riñón. Puede causar una glomerulonefritis a la larga, que es una infección no supurativa, o una fiebre reumática en el corazón. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿qué más? Ahí van a leer lo que hace cada una de las proteínas. Por ejemplo, la peptidasa C5A es la que cliva la proteína C5A, bloquea la quimiotaxis de los polimorfonucleares y por supuesto que también bloquea lo que es la fagocitosis. La proteína H es muy buena para evadir la fagocitosis porque redirige los anticuerpos, eso es lo que tiene. La proteína M es una cadena la proteína H, perdón, es una cadena muy larga que sale desde la pared. Es una proteína muy larga en longitud, entonces, ¿qué hace? Los anticuerpos, en vez de ir a colocarse a la pared del patógeno o a la cápsula del patógeno, termina interaccionando con la proteína H. Ustedes largan el complemento vía clásica, porque acuérdense que es antígeno-anticuerpo. Proteína H va a ser el antígeno, el anticuerpo va a ser la IgG. Activan la vía clásica, antígeno-anticuerpo, y se lisa ¿qué? La proteína H. ¿Pero qué dijimos? La proteína H sale desde la cápsula, no está inserta en la cápsula. Entonces, donde ustedes van a activar el complemento va a ser bien arriba de la pared de la bacteria, bien arriba de la cápsula, y no le va a dañar ni la cápsula, ni la pared, ni el citoplasma. No le daña nada a la bacteria. Ese es un mecanismo de defensa que tiene la bacteria. Por supuesto que también tiene enzimas y las toxinas streptococcales, que ahí dijimos que son las toxinas A, B y C. Las enzimas, la hialuronidasa, la streptokinasa, la DNasa, la que rompe el ADN, la RNasa, la neuraminidasa, ¿sí? Todas esas acuérdense porque cuando les pregunten la múltiple opción, les va a decir, les puede nombrar toda esta asociada al estáfilo y nada que ver, es al estrepto, ¿sí? Ustedes lo saben, es al estrepto. La hemolicina, esto sí necesito que sepan. Las hemolicinas dijimos que tenemos streptolicina O y streptolicina S. Acuérdense, son hemolicinas. ¿Qué hacen las hemolicinas? Rompe la membrana. Cualquier membrana que pueda ser de plaqueta, de glóbulos rojos, de polimorfonucleares. Básicamente lo que hace es unirse y trata de generar un compuesto que altere la membrana citoplasmática. Genera lo que es una beta-hemólisis o es el responsable de la beta-hemólisis, fíjense, la que es lábil, o sea, la streptolicina O. La streptolicina S también es responsable de la beta-hemólisis, pero esta es al oxígeno, ¿cómo es? Es estable, ¿sí? Ahora, tiene una diferencia que una es muy antigénica y la otra no. La streptolicina S no genera, si es no antigénica, ¿qué pasa acá? Cuando es no antigénica y la otra es antigénica. No va a generar anticuerpos. ¿Cómo? No va a generar anticuerpos. O sea que va a activar mucho el sistema inmune y va a generar la presencia de anticuerpos. ¿Quién? La streptolicina O. La que es lábil. Entonces, ¿cómo puedo poner en evidencia esto en el medio de cultivo? Ambas dos son beta-hemólisis, eso quiero que quede claro. Ambas dos son beta-hemólisis, la diferencia está en que la streptolicina O es, obviamente, acuérdense la O relacionado a lo lábil, es lábil a la presencia de oxígeno, mientras que la streptolicina S es estable al oxígeno. La S, al ser estable al oxígeno y ser beta-hemolítico, no genera anticuerpos. Entonces lo que se hace en el laboratorio es usar esa propiedad de ser antigénica por la presencia de anticuerpos, uno dosa los anticuerpos del paciente en sangre. Entonces a lo mejor vos tenés una faringitis que no sabemos si es estreptocócica o no, y lo que se puede hacer una prueba rápida en el laboratorio es tomar la sangre de mi paciente y
dosar anticuerpos, ¿sí? Esa prueba se llama prueba ASO, para la presencia de anticuerpos. Solamente es para infecciones estreptocócicas. El valor diagnóstico que tiene de títulos altos relacionado con una faringitis, de títulos bajos relacionado con una piodermitis. Y en el caso de la streptolicina S, que es estable, es muy bueno para ver el cultivo. Vamos a ir a esta parte, ya les digo, vamos a saltear todo esto. Está bueno para que lo lean una que tiene letras en rosadito, más adelante. Sería Sí. como en la 48. Streptolicina O y streptolicina S, tóxicas, son la base de lo que es la propiedad de que éstas generen hemólisis en el agar sangre. Fíjense que les habla particularmente de la streptolicina O, que causa una respuesta inmune con presencia de anticuerpos en el suero de mi paciente, y estos anticuerpos van a producir, son los responsables de generar los poros en las membranas de los linfocitos, de las plaquetas, ¿sí? De los glóbulos rojos. Y en el caso de la anti-streptolicina O, ¿qué será la anti-streptolicina O? Son esos anticuerpos que hemos dicho recién contra la streptolicina. Es la prueba ASO. Se titula los anticuerpos. Si los anticuerpos de título son muy altos, relacionados seguramente con una faringitis estreptocócica. Mientras que la streptolicina S, también responsable de la beta-hemólisis, no es inmunogénica, es estable al oxígeno, ¿sí? Es muy bueno para ver en placa de agar, la streptolicina S. Bien, eso acuérdense. Lo otro ya lo saben, ácido hialurónico, hialuronidasa, la peptidasa C5A, también lo saben. Van a ir más adelante, manifestación clínica, pueden ser en infección de piel y tejidos blandos, infección de vías respiratorias, infección generalizada, si esta llegara a llegar a sangre, complicaciones supurativas y secuelas no supurativas, que son la glomerulonefritis y la fiebre reumática. Ustedes pueden ver lo que es una piodermis o un impétigo, le dice cómo tiene que ser la característica de la lesión, cómo puede ser una infección de persona a persona, suele darse en menores, en niños menores, acuérdense, es la falta de aseo, lamentablemente la falta de aseo, y vamos a ir a tomar directamente la general, acuérdense que es el shock tóxico, después busquen un paciente, hay muchos videos de pacientes que lamentablemente perdieron la mano, la pierna, ¿sí? Por infecciones, por shock tóxico. Y Streptococcus pyogenes. Manifestación clínica, elabora la toxina pirogénica, la fiebre escarlatina, se ve como un rash en la lengua en fresa, descamación de la piel, lo van a ver con afección en el tórax, en el cuello, puede estar en las extremidades, y no necesariamente se relaciona con lesiones en palmo plantar, porque esas lesiones palmo plantar se observan en otros tipos de infecciones, ¿sí? Vías respiratorias altas, una faringitis, cuánto es el tiempo de la incubación que tiene que tener mi paciente para recién presentar la manifestación clínica. Mi paciente va a tener de 2 a 4 días para que el patógeno vaya invadiendo lo que es ese epitelio. Cuando mi paciente ya desarrolla la manifestación clínica va a haber presencia de anticuerpos, o sea, ya puedo hacer la prueba ASO, ¿sí? Ahí. Cuando presente la manifestación clínica después de los 4 días. Ya ahí recién puedo hacer la prueba ASO. Y fíjense en las complicaciones supurativas. Todas las que tengo, acuérdense aunque sea de una. A mí Nicolás dijo otitis, está bien. Sinusitis, faringitis, ¿sí? Una bacteremia también es supurativa. Mientras que infecciones generalizadas y pueden ser una endocarditis, ya seguramente llegó a sangre y fue al tejido, a determinados órganos, por ejemplo en una meningitis post-estreptocócica también, pero es raro que se dé una meningitis post-estreptocócica. Y las supurativas, las no supurativas, que serían la de la glomerulonefritis aguda. Ahí fíjense la proteína M que yo necesito, ¿sí? Los tipos de proteína M. No les pregunta, pero sí lo relaciona a
por ejemplo, lo que veía yo en el examen es una infección postestreptocócica relacionada a la proteína M, ¿sí? Y les daba la manifestación del paciente, les daba las pruebas bioquímicas y para que ustedes marquen en qué situaciones eran cuando eran múltiple opción, para que marquen si era la proteína M, si era una proteína A, ¿sí? Eso acuérdense quién es el responsable para generar una infección que puede ser supurativa o no supurativa. Es causante la proteína M. En ningún momento, si bien tiene proteínas F1 y F2, no son responsables esas proteínas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, o se perdieron. No le escucho a Fernán. Sí, ahí voy. Vamos con el diagnóstico directo. ¿Qué es lo que yo quería que ustedes hagan? Es que ustedes me hablen la clase que viene, me puedan hablar, que alguno diga, bueno, agarre un impétigo, ¿sí? Y diga, bueno, el paciente se presenta así, las lesiones que voy a observar son de este tipo, cuánto es el tiempo de incubación, sin decir el patógeno hasta el momento. Entonces, fíjense cómo ustedes van a ir de algo que es una clínica general a diagnosticar al patógeno. Una vez que cómo tomo la muestra, dónde voy a cultivar, qué pruebas voy a hacer, y en base a las pruebas que me dio, ustedes van a decir, bueno, en base a esta prueba yo sé que es el piógena, o sé que es un estáfilo, o sé que es un estrepto, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes me hagan, ¿sí? Para poder relacionar ERA 1 con ERA 3. Porque más allá de que ustedes vayan a rendir toda la materia, lo que hacen bien es estudiar ERA 1, pero ninguno llega a ERA 3, como tiene que ser. Fíjense en cuanto al diagnóstico directo, vamos a hablar de esta última parte y de la prueba ASO para que puedan, la clase que viene, que uno me hable de una infección faringoamigdalitis y que el otro me hable de un impétigo. ¿Está bien? Bueno. Bueno. El diagnóstico directo, la toma de muestra. Acuérdense, según la manifestación clínica va a ser el tipo de toma de muestra. Si es faringoamigdalitis, ¿cómo tengo que tomar esa muestra? Y si es, por ejemplo, una infección de piel supurativa, seguramente voy a extraer esa supuración con una jeringa. Una vez que llegue ese tipo de muestra, voy a saber dónde tengo que cultivar, en agar sangre, en agar chocolate. Sí lo puedo hacer en agar chocolate, lo que no voy a ver es la hemólisis que yo necesito. ¿Sí? Así que lo ideal sería siempre agar sangre. El agar sangre lo vamos a incubar a 37 grados centígrados para asegurarnos, porque hay patógenos que, acuérdense, hay patógenos que no van a crecer en presencia de oxígeno total. Entonces yo me aseguro, como sé que estos son anaerobios facultativos, está bueno que el medio de cultivo sea microaerófilo. Una vez que yo genere esto, va a haber un cultivo, pero ¿qué puedo hacer a esa muestra que llegó? Por otro lado, ¿qué le puedo hacer mientras tanto? Una tinción de Gram. A esa muestra le hago una tinción de Gram y podría ver si son Gram positivas o Gram negativas. Y fíjense que todas son Gram positivas. Ahora, ¿qué tendría que ver? La agrupación. Si vienen en aislados, si vienen en cocos, si vienen en racimos, si vienen en cadena. Esto me tiene que coincidir con lo que me va a crecer en el agar sangre. Bueno, voy a esperar 24 horas, voy al día siguiente, saco la plaquita de la estufa y me fijo la morfología de la colonia. ¿Qué es importante ver? Si alrededor de esa colonia hay un halo. Si hay un halo, yo digo, bueno, hay presencia de beta-hemólisis. Si alrededor de esto no hay halo, y bueno, puedo sospechar de algún patógeno que no sea hemolítico, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuáles? Que sean estrepto, no hemolíticos. El neumonía. Ajá, el viridans también. Bueno, y dentro de los estáfilos, El epidermis. el epidermidis, ¿bien? Bueno, eso tienen que acordarse. Una vez que yo sepa esto, más allá de las que vea la hemólisis, ¿qué tengo que hacer?
sí o sí algo que me permita diferenciar. ¿Cuál era? Más allá de guiarse de la catalasa, acuérdense, la catalasa es una prueba que me permite ir hacia dos grandes grupos. ¿Cuáles eran? Catalasa positiva, catalasa negativa. Si es catalasa positiva, ¿quiénes eran? Los estáfilos. Entonces yo ya sé qué pruebas tengo que hacer para los estáfilos, que no está acá. Pero si la catalasa es negativa, yo tengo que seguir esto, que dice acá, que le tengo que hacer la sensibilidad al antibiótico bacitracina. Si presenta sensibilidad al antibiótico, tendré que seguir con el PIR, el PIR, la técnica del PIR. Una vez que me da PIR positivo, digo, bueno, estoy ante el grupo A, que es beta hemolítico, o sea, ¿quién es? El piógeno. Siempre que sea PIR positivo y sensible a la bacitracina, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y el que tenemos ahí es el estreptococo el piógeno. ¿Queda claro? Bien. Ahora, es resistente a la bacitracina, es el antibiótico que le están largando ustedes, es resistente a la bacitracina y es PIR negativo. ¿Sí? Fíjense a todos los que vamos a tener acá, ¿sí? Porque ahí les figura uno, que es el bis-agalactial. Pero fíjense que al costadito le dice que pueden presentar antígenos del grupo C y del grupo G, ¿sí? Entonces, para darme cuenta si es el dis-agalactiae, tengo que largar esta prueba de el sorbitol, la trealasa, ¿sí? El BP, todos tienen que dar, todas, salvo la trealasa, tiene que dar negativo. Yo les voy a comentar la prueba que ustedes necesitan. Esas pruebas del dis-agalactiae ustedes no lo estudian. Solamente les preguntan, poder diferenciar el piógeno. ¿Qué es lo que tienen que saber? El antibiótico bacitracina y el test de PIR, ¿sí? Para eso tienen que tener la enzima que corte el PIR. La bacteria tiene que tener la enzima que corte el PIR. Por eso va a ser PIR positivo nuestro piógeno. Bueno, en cuanto a las pruebas serológicas, vayan a la streptolicina O. Ahí les habla de los títulos que podemos observar. En niños menores de 2 años, por debajo de 50, ¿sí? Por lo general, ninguno de los niños suele tener títulos muy altos, pero ahora si los niños tienen entre 1 y 3 años, bueno, ahí puede ser un aumento considerable ya, y en la etapa escolar es donde más se da, por eso les di el caso del chiquito que suele tener 8, 10 años, es muy frecuente y todos lo hemos pasado, contagiarnos con el piógeno, ¿sí? Y hacer una faringitis. Si esta faringitis no es curada en ese tiempo con el antibiótico, bueno, a la larga puedo llegar a generar una complicación no supurativa como una fiebre reumática. Fíjense, en una fiebre reumática tenemos títulos por arriba de los 200, en el 80% de los casos. El tratamiento, primer tratamiento de elección, la penicilina y cefalosporinas de tercera generación. Pero si no puedo, si yo sé que el patógeno ya hizo resistencia por las beta-lactamasa, y bueno, voy a los macrólidos, la eritromicina, que es más leve, o una clindamicina, que es mucho más fuerte, más potente, y tengo que tener cuidado porque pueden proliferar otros patógenos a nivel intestinal. ¿Queda claro? Exactamente. ¿Queda claro? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, cualquiera de ustedes dos, dígame quién quiere hacer una faringoamigdalitis y quién quiere dar un impétigo común, una infección de piel. Yo no tengo drama. Es leve, o sea, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito? Agarran y ponen. Si le tocó el impétigo, bueno, ¿cómo observo la manifestación en la piel? ¿Qué es lo que voy a ver como médico? ¿Qué es lo que ustedes van a ver en el paciente? Les va a llamar la atención tanto. Mi paciente, aparte de la fiebre, el malestar general, todo eso no importa. La clínica de cómo yo voy a observar esa manifestación clínica en la piel es clásico.
Y si tengo una faringoamigdalitis, es clásico lo que yo tengo que ver en esa faringoamigdalitis. Una vez que yo sospeche que puede ser una infección por un estreptococo, bueno, ¿qué le pido al laboratorio? Así, ¿ustedes qué nos piden a nosotros? Bueno, puedo pedir una prueba ASO rápida. ¿Y en qué consiste la prueba ASO? Y a su vez voy a pedir que le tomen una muestra de esa lesión. Si es cómo se toma la muestra, si es una infección de piel, cómo se toma una muestra si es una faringoamigdalitis. Ahora, ¿dónde voy a cultivar? Por supuesto que puedo cultivar en los medios que ustedes quieran, son beta hemolíticos, o sea, son bacterias gram positivas, así que van a crecer en muchos medios, ¿sí? Lo que sí necesito es poder evidenciar la hemólisis, entonces voy a un agar sangre, en eso consiste, porque ustedes pueden cultivar en agar chocolate, le va a crecer, pero no van a poder saber más allá de eso, de que creció una colonia y nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer en un agar sangre? ¿Por qué es importante el agar sangre? Por ver la hemólisis que presentan los beta hemolíticos. ¿Y qué tienen? ¿Qué tiene el piógeno para generar una beta hemólisis? Tiene las hemolicinas, como la streptolicina O y la streptolicina S. ¿En qué se diferencia una streptolicina S de una streptolicina O? ¿Sí? Una vez que sepa esto, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo sigo a ese cultivo? Le tengo que hacer una tinción de gran. Si quiero, le hago la tinción de gran al cultivo que creció, a la colonia. Y voy a ver, obviamente, que gran positiva. Pero, ¿qué puedo saber? Si se presentan en cadena, si se presentan en racimo. Lo cual tiene que coincidir con la prueba de la catalasa. Si son catalasa positiva o si son catalasa negativa. Eso tiene que coincidir. ¿Sí? Si son en cadena, bueno, estaré dentro de quién. De lo que estamos viendo, los estreptos, ¿sí? Que sabemos que son catalasa negativa. Bueno, una vez que yo tenga eso, debo seguir las pruebas de los estreptos. ¿Cuál sería la prueba de los estreptos? La bacitracina y el PIR. PIR positivo, estoy ante el PIR. ¿Listo, chicos? Sí. Bien. Bueno. ¿Van a poder el martes? Yo creo que sí. Si es en la tarde, sí. Bueno, estaría bueno que veamos pseudomonas. Y les voy a comentar, les voy a hablar del Agalactiae, el Viridas, y cuál era el otro más importante, el Pneumoniae. Entonces, ¿qué es lo que van a ver en un pedacito después que hablen ustedes? Vamos a continuar con el Agalactiae, el Pneumoniae, ahí nos vamos a ir para infecciones a nivel respiratorio, vamos a seguir con las infecciones a nivel respiratorio, o también puede generar una meningitis, también, por un estreptococo pneumoniae. Y, ¿qué otra cosita más? Me faltó el Viridans, eso. Tienen que saber la diferencia porque si bien no son muy importantes como el piógeno, porque cuando aclaramos este es el más patógeno, el que más invade, o sea, no pueden ir a rendir un final si no saben, por ejemplo, de hongo, cándida, si no saben de los estreptos, un piógeno, si no saben de un estáfilo, un aureus, ¿sí? Esas son cosas que sí o sí van a entrar. Claro. Bueno, entonces nos vemos el martes a las 8. ¿Y cuál hacemos entonces? El impétigo y otro una faringoamigdalitis. ¿Pero hacemos cualquiera o nos ponemos de acuerdo? Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Elegí vos. No tengo problema. Bueno, yo voy a hacer el hipotético. Bueno, con eso ya cierran el tema bien. Lo van a entender bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes a las 8. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, pues.